Me llamo Javier Molina, tengo 26 años y hace poco más de un año fui asignado como guardabosques en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en el sur de Tamaulipas. Me gradué de Biología en la UAT, Campus Ciudad Victoria, y este era mi primer trabajo de campo serio. Cuando me lo ofrecieron, no lo dudé. Siempre soñé con trabajar en un lugar así. Un ecosistema tan rico, tan poco explorado, con jaguares, pumas, osos negros y cientos de aves migratorias. Era como un paraíso entre montañas, pero también era un lugar del que no mucha gente hablaba con claridad. Antes de mi llegada, recibí un entrenamiento básico de seguridad y monitoreo ambiental. Los primeros días fueron de aclimatación, conocer el área de campamento, familiarizarme con los radios, aprender a moverme con el GPS de campo. Me asignaron a la estación San José, la más alejada de las otras, casi en la frontera con el municipio de Gómez Farías. Era un puesto solitario, rústico, donde el único lujo era una pequeña estufa de gas y una red de hamaca bien tensada. Mis compañeros eran hombres callados, curtidos. El jefe de zona, don Aurelio, llevaba más de 20 años trabajando ahí. No hablaba mucho, pero sabía cada sendero de memoria. El resto del equipo se componía de 2 veteranos, Mateo y El Tico, y 2 recién llegados como yo, Ulises, un ingeniero ambiental, y Fabiola, una chica de Tampico que había sido voluntaria en varias reservas. En la primera semana, don Aurelio nos advirtió: no se metan más allá de la quebrada del Mico. Todo lo que hay del otro lado está fuera de la zona segura. Ni Conampe, ni la Sedena, ni nadie quiere meterse ahí. El terreno está inestable, y hay cosas que mejor no se buscan. Pensamos que hablaba de cazadores furtivos, tal vez de algún viejo camino usado por traficantes. Nada fuera de lo común en zonas tan amplias y difíciles de vigilar. Aún así, desde el primer día, su advertencia quedó flotando. Pasaron 3 semanas de trabajo rutinario, monitoreos, revisión de trampas cámara, seguimiento de huellas, reportes de aves. La reserva tiene todos los climas: niebla, calor seco, lluvia de montaña. Cada día era distinto. Me acostumbré rápido. Me gustaba la soledad, el silencio solo interrumpido por el canto de los tucanes o el lejano rugido de un felino. Me sentía afortunado. Hasta que, en una patrulla al amanecer, encontré algo que no debía estar ahí. Era un lunes, cerca de las 6 de la mañana. Caminaba por la ruta norte, cerca del arroyo El Cojo, revisando una trampa cámara que debía haber captado el paso de un ocelote. Cuando abrí el dispositivo, vi que se había activado varias veces durante la madrugada. Revisé las imágenes. La mayoría eran ramas moviéndose, pero una me hizo fruncir el ceño. Mostraba una silueta humana a unos 6 metros del lente. No era ninguno de nosotros. Llevaba una especie de capucha y en las manos cargaba algo como un tripié. No parecía un cazador, no parecía extraviado. Y lo más inquietante era la hora de la captura. 4:12 a.m. Nadie patrulla a esa hora. Nadie debería estar ahí. Volví al campamento y le mostré la imagen a don Aurelio. La miró un momento, luego la borró sin decir nada. Me quedé en silencio. Esa cámara estaba mal orientada, dijo. Revisa que la pongas hacia el sur la próxima vez. No me dijo más. El tema quedó enterrado. Pero yo no pude olvidarlo. Empecé a fijarme en detalles que antes me parecían normales. Un par de veces encontré ramas rotas deliberadamente, como si alguien marcara una ruta. Otra vez vi una cuerda amarilla muy delgada atada entre 2 árboles, como una guía improvisada. Pensé en reportarlo, pero si don Aurelio no había querido hablar del asunto,
sabía que algo pasaba. Así que lo hice por mi cuenta. Una tarde, cuando me tocaba patrullar con Ulises, fingí que se me había roto una correa del chaleco y lo mandé adelante mientras yo reparaba el equipo. Cuando se perdió de vista, tomé un desvío hacia la zona prohibida, hacia el lado del monte que, según nos habían dicho, no debíamos cruzar. La quebrada del Mico no es muy ancha, pero sí profunda. Cruza por un paso viejo con piedras resbalosas. Del otro lado, la vegetación cambia. El aire se vuelve más húmedo, como si el monte respirara distinto. No hay senderos claros, solo huellas de animales y a veces un claro abierto por la caída de un árbol. Avancé durante casi una hora, guiado por marcas extrañas, ramitas partidas, cintas plásticas azules amarradas discretamente en los arbustos, como si alguien hubiera querido marcar un camino para no perderse. Fue entonces cuando lo encontré. Un campamento oculto, metido en un claro rodeado de ceibas jóvenes. No era una tienda de campaña común. Era una estructura armada con lonas negras, postes de aluminio y una red camuflada por encima. Estaba vacío en ese momento, pero no abandonado. Había colillas de cigarro todavía frescas, latas de comida con fecha de caducidad reciente, una botella de agua medio llena, y lo más raro, un pizarrón plástico de esos que usan en logística, con nombres escritos a mano. Algunos me eran familiares. El mío estaba ahí, J. Molina, Ruta Sur. También estaba el de Ulises, el de Fabiola, incluso el de Don Aurelio. Fechas, horarios, zonas patrulladas. Era un seguimiento detallado de nuestras rutas, como si alguien nos estuviera vigilando. A nosotros. Sentí un cosquilleo en la nuca. No tomé fotos. No toqué nada. Me marché en silencio, deshaciendo mis pasos, borrando las huellas con una rama. No dormí esa noche. Pensé en muchas cosas. Cazadores organizados, redes de tráfico de flora o fauna, o incluso vigilancia clandestina de alguna corporación. Pero no me cuadraba que no hubiera tecnología visible. No había cámaras, ni GPS, ni laptops. Solo observación manual. 3 días después, una patrulla de rutina fue suspendida sin explicación. Don Aurelio nos reunió en la fogata y nos dijo que la vereda norte estaba cerrada por deslizamientos. Esa noche, Ulises me buscó mientras todos dormían. Javi, me movieron la mochila. Tenía mi cuaderno de campo en un lugar y apareció abierto. Faltan hojas. Le pregunté si había dicho algo. ¿A quién? ¿A don Aurelio? ¿Y que me mande de regreso al pueblo? Decidimos mantenernos alerta. Empezamos a cruzar información. Fechas, trayectos, detalles pequeños que podrían ayudarnos a entender qué estaba pasando. Y una noche, mientras revisábamos notas, Fabiola se nos unió. Traía en la mano algo que nos dejó fríos. Era una foto impresa, en blanco y negro, donde aparecía ella, durmiendo en su hamaca, tomada desde afuera de la cabaña, como desde los matorrales. Era vieja, arrugada, pero reciente por el contenido. La encontré dentro de una bolsa de arroz que nos dieron esta semana. Ese fue el punto de quiebre. Al día siguiente decidimos hablar con un contacto externo. Ulises tenía un amigo en Protección Civil. Le mandamos un mensaje codificado por radio, con coordenadas. Pedimos que viniera sin anunciarse. 3 días después, desapareció. Ya no supimos de él, ni una llamada. Su número dejó de funcionar. La familia reportó que había salido a una inspección, pero nunca llegó. No pudimos más. Fabiola renunció primero, luego Ulises. Yo esperé un poco más, haciendo copias de mis notas, dejando señuelos. Al irme, don Aurelio me dio un apretón de manos largo. Me miró a los ojos, serio,
No sigas buscando, Javier. Este monte guarda cosas que no necesitan testigos. No supe qué contestar. Hoy estoy en Durango, trabajando como guía para turistas. Vida sencilla, sin sobresaltos. Pero a veces me despierto en la madrugada y pienso que no era solo un campamento de cazadores o alguna red de espías. Pienso que era una red de observadores, sí. Pero no sé si estaban vigilándonos o protegiéndonos de algo. A veces creo que ese campamento sigue ahí, que alguien ahora mismo está marcando nombres en un pizarrón de plástico, anotando rutas, siguiendo pasos. Y si están leyendo esto, ya deben saber que no he dicho todo, ni lo diré. Porque allá, donde termina la vereda, hay ojos que nunca parpadean. Me llamo Julián Tejeda, tengo 61 años y llevo más de 3 décadas trabajando como guardabosques en el Parque Nacional Desierto de los Leones. Comencé cuando aún se permitía acampar libremente, cuando no había cámaras en las entradas, ni placas solares en los senderos, y uno se orientaba con mapas doblados y el olor a pino. He visto muchas cosas en estos cerros, desde alces atropellados por imprudentes, hasta rituales de santería hechos con gallinas degolladas. Me ha tocado apagar incendios que se expanden como serpientes furiosas, detener a furtivos con mochilas llenas de orquídeas robadas, y escoltar a excursionistas borrachos que se pierden tras tomarse selfies donde no deben. Pero lo que ocurrió el pasado mes de abril es distinto. Y lo cuento ahora, no porque me guste el drama, sino porque creo que alguien más debería saberlo. Todo empezó una mañana de martes. Subí en la patrulla vieja, esa que apenas arranca en frío, con el encargo de revisar un reporte sobre árboles talados en una zona cerrada al público. La llamada la había recibido Raquel, la encargada de la oficina. Decían que por la vereda de Santa Rosa Xochiac, a la altura del tercer desvío, se escuchaban motosierras por la noche. Al principio pensé que era otro caso de taladores ilegales. No sería el primero. En 2022 encontramos un claro entero desaparecido en una noche. Así que tomé mi mochila, la radio, una navaja multiusos y la pistola de bengalas, que solo usamos para emergencias. No llevaba armas, ni las necesito. Nunca he tenido que usarlas. Caminé por la vereda 2 horas, tranquilo. Todo parecía normal. Algunos rastros viejos de gente en bicicleta, huellas de mapaches. Pero ya cerca del desvío, vi algo que no correspondía. Un hilo delgado, casi invisible, cruzando el sendero a la altura del pecho. Me detuve justo a tiempo. Lo seguí con la mirada y vi que estaba amarrado a una rama doblada con tensión, lista para disparar hacia adelante. No era un truco casero. Era una trampa elaborada, profesional. Seguí buscando y encontré otra, esta vez camuflada entre hojas secas. Era una tabla con clavos oxidados, apuntando hacia arriba. Claramente no era para animales. Eso es lo que me hizo detenerme. ¿Qué clase de animal camina erguido y se clava un clavo en el talón? Ahí supe que algo no estaba bien. Volví a la estación ese mismo día. Lo reporté. Los demás pensaron que era vandalismo, o quizá gente queriendo espantar a ciclistas. No hicieron mucho. Me dijeron que regresara con más fotos si encontraba algo adicional. Regresé 2 días después. Esta vez, con más cautela. Llevaba mi cámara digital y una libreta. Entré por la misma vereda, pero esta vez tomé un atajo que solo los viejos conocemos. Un camino antiguo de mantenimiento, medio borrado, que atraviesa un barranco cubierto de musgo. Y ahí fue cuando lo encontré. Una zona despejada artificialmente, un claro de unos 10 metros de ancho, sin maleza,
con rastros de reciente actividad humana. No había fogatas ni basura típica de campistas, pero sí encontré cuerdas, troncos apilados de forma extraña y algo peor, una estructura metálica clavada en el suelo, como una trampa de lazo de las que se usan para inmovilizar a alguien por la pierna. Tomé fotos, me agaché para ver el mecanismo y confirmé que era para un objetivo de gran tamaño. Era para una persona. No había dudas. En ese momento escuché pasos. Me levanté rápido. Saqué la bengala, por si acaso. No disparé. Los pasos se detuvieron. Esperé. Nada. Di la vuelta despacio, volviendo al sendero por otro lado. Caminé 1 hora sin descansar. Al llegar a la patrulla, me aseguré de no estar siendo seguido. No era paranoia, era instinto. Esa noche no dormí bien, y no fue la última. Decidí no decir nada más en la estación. No confiaba en todos. Uno aprende a detectar a los que callan por miedo, o por interés. En vez de eso, llamé a un excompañero retirado, Marcos Palacios, que ahora vive en Tenancingo. Él había trabajado conmigo en incendios forestales y conocía bien la zona. Le conté por teléfono. A los 2 días vino. ¿Qué te hace pensar que no es cosa de locos?, me preguntó. Le mostré las fotos, la forma, los materiales. Él frunció el ceño. Esto no es artesanal. Esto lo hace alguien que sabe cazar, pero no animales. Esa misma semana volvimos juntos. Llegamos al claro al atardecer. No había nada nuevo, pero las trampas seguían ahí. Las tocamos con guantes, no dejamos huellas. Marcos encontró una cámara rota, escondida en la base de un árbol. Estaba dañada, como si la hubieran golpeado con una piedra. La memoria seguía dentro. Nos la llevamos. Al día siguiente fuimos a un cibercafé. Abrimos la memoria en una laptop vieja. Había 3 videos, mal grabados, de noche. En uno se veía a un hombre con capucha instalando una trampa. Otro mostraba a alguien arrastrando un tronco. En el tercero, el más largo, había algo que nos dejó helados. Un grupo de personas, con mochilas, caminando por la vereda. Un hombre al fondo, el de la capucha, los observaba desde la sombra. Nunca interactuó, solo los grabó. El archivo tenía fecha, 14 de marzo, 2 semanas antes de mi primer hallazgo. No sabíamos qué hacer. Marcos sugería ir a la policía, pero sin coordenadas exactas ni pruebas legales, solo levantaríamos sospechas. Además, yo temía que si alguien dentro del mismo parque estaba involucrado, podíamos terminar enterrando todo. Decidimos esperar, pero alguien ya nos tenía en la mira. 3 días después, al llegar a la estación, encontré mi casillero forzado. No faltaba nada, pero mis botas estaban mojadas, como si las hubieran sumergido en agua sucia. En mi locker yo guardaba las fotos impresas de las trampas, y ya no estaban. Fui con Raquel. Le pregunté si alguien había entrado al área de personal. Solo tú y Sandoval tienen llave. Sandoval, el nuevo jefe de seguridad del parque. Exmilitar. Lo trajeron para reforzar vigilancia, pero casi nunca salía de la oficina. Siempre vestido como si fuera a una guerra. No confiaba en él. Le dije a Marcos que se fuera, que no podía arriesgarse. Me quedé solo, pero decidido. El último día que estuve allá, porque después pedí un traslado y no he vuelto, ocurrió lo peor. Me asignaron una ronda cerca de Coajimalpa, en un área conocida por tener senderos para corredores. Subí por la ruta habitual, con la intención de tomar un desvío y llegar por detrás al claro. No llegué. A medio camino, pisé algo raro. Una tabla suelta. Cuando levanté la bota, el suelo cedió. Caí medio metro, en una trampa cubierta de ramas, con púas improvisadas hechas con varilla oxidada.
Por fortuna caí mal, de lado, y solo me raspé el brazo. Me levanté como pude y salí. Al mirar el agujero bien, me di cuenta que no era una trampa para capturar. Era para dañar, para mutilar. Alguien la había hecho en una ruta usada por familias los fines de semana. Al regresar no dije nada. Fui al almacén, metí mis cosas en una mochila y presenté la solicitud de cambio a otro parque. Me aceptaron en El Chico, Hidalgo, donde estoy ahora. No mencioné la razón, pero dejé un sobre con copias de las fotos y un mensaje anónimo en la oficina de la Semarnat local. No sé si hicieron algo. Hasta hoy nadie más ha hablado del tema. Pero cada tanto reviso las noticias, los foros de excursionistas, los grupos de senderismo en redes. Busco algo. Porque tengo la certeza, y me duele admitirlo, de que esa zona sigue activa. Y que esas trampas no eran ensayos, eran pruebas, para algo que aún no ha pasado, o que ya empezó, y no queremos verlo. Me llamo Damián Alcocer, tengo 23 años y estudio biología en la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ. El año pasado, como parte del servicio social, me ofrecieron integrarme al programa de monitoreo de fauna en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, en Querétaro. Para mí fue una oportunidad soñada. Siempre quise trabajar en campo, y la sierra es uno de los últimos pulmones de biodiversidad real que nos quedan en esta parte del país. Además, el equipo era pequeño, el trabajo implicaba recorrer zonas de difícil acceso y dormir en campamentos aislados, lo cual me parecía perfecto. Llegué a la estación de campo ubicada cerca de Pinal de Amoles en junio. Me recibieron con buen trato, aunque noté que el ambiente entre los guardabosques era algo seco, gente callada, reservada. Hombres y mujeres que conocían la montaña con una profundidad que yo, estudiante de ciudad, apenas podía imaginar. Mi trabajo consistía en apoyar el rastreo de especies prioritarias: jaguares, pumas, cacomixtles, guacamayas verdes. Usábamos cámaras trampa, sensores de movimiento y recorridos a pie marcando rastros, huellas y excrementos. También manteníamos un sistema de radio VHF entre los campamentos, ya que la señal de celular es inexistente en gran parte de la reserva. Cada estación tenía una radio base y los que salíamos al campo llevábamos radios portátiles con frecuencias preestablecidas. Había aprendido en clase cómo funcionan esas cosas. Supuestamente solo podíamos comunicarnos por las bandas asignadas. Lo normal para la reserva eran 2 canales, el 4 para alertas, el 7 para informes diarios. Las instrucciones eran claras. Nada de usar otros canales, y si el radio captaba ruido extraño o interferencias, había que reportarlo y apagarlo. Las primeras semanas fueron tranquilas. Caminatas diarias, muchas horas bajo el sol, acampadas solitarias. Empecé a reconocer los sonidos de la montaña, los crujidos del sotobosque, el grito agudo de los zopilotes, el golpe seco de los tejones huyendo entre ramas. Aprendí a no hacer ruido, a no estorbar, a moverme como parte del entorno. Fue a mediados de julio cuando todo cambió. Estaba acampando en el límite este del parque, una zona poco visitada, en la Cañada de la Palma, cerca de un viejo sendero de arrieros que ya nadie usaba. Esa noche me acomodé en la hamaca bajo un toldo de lona, con el radio cargado y encendido en el canal 7. Solo yo en toda esa área. Era común quedarse solo en puntos remotos y la soledad me gustaba. A las 2:47 de la madrugada, el radio sonó. «Damián, cambia al canal 12». La voz era masculina, calmada, sin acento notable. Lo raro fue que dijo mi nombre. Yo no había transmitido. Nadie sabía con precisión mi ubicación esa noche. Nadie tenía por qué estar en el canal 12, que además no era uno de los autorizados. Me quedé quieto. «Damián,
repitió la voz, como si me viera. ¿Estás despierto? Sabemos que puedes oírnos. Pensé que era una broma. Alguno de los biólogos del otro campamento, aburrido, jugando. Pero no sonaba así. La voz no era burlona, sonaba práctica, casi formal. Aún así, no respondí. Estás a 1.2 kilómetros de la bifurcación de La Palma, continuó. Gira hacia el noreste, camina hasta la marca, no uses luz. Me senté. Ahora sí me temblaban las manos. Repite esta coordenada. 19 grados, 14 minutos, 5 segundos norte. 99 grados, 49 minutos, 40 segundos oeste. La voz se apagó. Silencio total. Me quedé paralizado por al menos media hora. Revisé el radio. Ningún error. Señal perfecta. Anoté la coordenada en mi libreta. Al día siguiente, decidí buscar ese punto. Aunque sabía que no debía hacerlo sin avisar, la curiosidad pudo más. Caminé en la dirección indicada. No fue fácil. El terreno era irregular, con mucha hojarasca, rocas sueltas, raíces traicioneras. Tardé como 1 hora en llegar. La coordenada caía justo en un claro del bosque. Pequeño, con una formación de piedras que parecía natural, pero tenía simetría. Demasiada. Lo más extraño, en el centro, una marca en el suelo, como un círculo quemado, de unos 50 centímetros de diámetro. Ceniza seca. No reciente, pero no tan vieja como para haber sido arrastrada por el viento. Tomé fotos. Marqué la ubicación en mi mapa y regresé al campamento. No conté nada. Las siguientes noches, el radio siguió encendiéndose. Siempre entre las 2:40 y las 3:07 de la madrugada. Siempre en una frecuencia distinta. Y siempre con instrucciones precisas sobre mi ubicación. La voz nunca se identificaba, pero sabía dónde estaba, hacia dónde me movía y lo que había en mi mochila. Una noche incluso dijo: «No tomaste las baterías de repuesto. ¿No vas a llegar al punto?» Otra vez. «El jaguar ya pasó. Llegaste tarde. Aprende a leer los rastros». Esa me caló hondo, porque sí había encontrado huellas de jaguar esa mañana. Y sí, eran frescas. Y yo no las supe interpretar hasta que fue demasiado tarde para seguirlas. Después de una semana, dejé de dormir bien. Vivía con el radio, encendido todo el tiempo. Empecé a revisar mapas topográficos antiguos. Las coordenadas que la voz me daba, todas caían en lugares que no figuraban en los mapas modernos, pero sí en los viejos. Zonas con nombres olvidados como El Cuervo, Las Milpas Quemadas, Paso del Silencio. Y en todos esos puntos había algo, una marca, una estructura, a veces una simple piedra tallada con símbolos. Parecían señales, pero no eran mayas. No eran nada que yo reconociera. Cuando le pregunté al guardabosques más viejo del equipo, don Lupe, me miró en silencio y luego me dijo: «Tú no eres el primero que escucha cosas en el radio, pero sí eres el primero que hace caso. ¿Quién más lo ha oído?», le pregunté. «Un estudiante, hace años, de la UNAM. No terminó su servicio. Se fue antes de acabar. Nadie supo por qué. Dijo que algo lo estaba siguiendo». «¿Y tú?». «Yo aprendí a no llevar radio cuando estoy solo. Mejor no saber. Esa noche dejé el radio apagado, pero no sirvió. A las 2:52 AM se encendió solo. Lo juro». La luz parpadeó y la voz habló como siempre. «Has dejado de escuchar, pero nosotros seguimos aquí». Ese fue el último mensaje que recibí. Después de eso, nada más. Ni una frecuencia, ni un susurro.
pero las coordenadas seguían en mi cabeza. A veces me despertaba con nuevas, como si mi subconsciente las recordara. Las anotaba, las cruzaba con los mapas. Siempre coincidían con algo real: zonas de vegetación inusual, presencia de especies que no deberían estar ahí, o estructuras sin registrar. Terminé mi servicio social. Entregué mi informe. No incluí nada de esto, por supuesto. Me habrían tomado por loco. Pero desde entonces, he tenido una obsesión nueva. Una frecuencia mental que no se apaga. A donde voy, en cada caminata, llevo un radio. Y cuando estoy solo en campo, lo enciendo. Solo por si acaso. No he vuelto a escuchar esa voz, pero sí he llegado a otros puntos. Sitios que no están en los registros de CONAMPE ni en los mapas del INEGI. Sitios donde la Tierra parece más antigua, más consciente. Hay una red invisible que atraviesa la Sierra Gorda, no hecha por humanos ni por satélites. Una que usa otros medios para comunicarse, que le habla solo a quienes escuchan en la noche. Y cuando lo hace, más vale prestar atención, porque si no lo haces, empieza a hablarte en sueños. Mi nombre es Esteban Torres. Soy guardaparques desde hace casi 15 años, encargado de proteger una vasta extensión de bosque en la Sierra Madre Occidental. Conozco cada vereda, cada árbol torcido y cada arroyo que cruza esta tierra agreste. O al menos, eso creía. Esta historia no la he contado a nadie antes. No porque no me crean, sino porque ni yo mismo puedo explicarla con certeza. Todo comenzó durante una patrulla nocturna, una de esas que parecen rutinarias, hasta que dejan de serlo. Aquella noche había luna llena, pero el cielo estaba cubierto por una capa de nubes densas que apenas dejaban pasar la luz. Salí cerca de las 8, llevando conmigo la linterna de alta potencia, mi radio portátil, una brújula y el viejo machete que siempre cuelga de mi cinturón. Había recibido un reporte anónimo sobre actividad sospechosa en una zona del bosque conocida como El Silencio, un nombre que le hacía justicia. Allí, hasta el viento parecía detenerse. La llamada no daba detalles, pero mencionaba ruidos metálicos y luces en la lejanía. Sabía que esa parte del bosque era territorio complicado. Había rumores de cazadores furtivos, extracción ilegal de madera e incluso cultivo clandestino de amapola. No podía ignorarlo. Llegar hasta la entrada del sendero principal me tomó 1 hora a pie. Dejé mi cuatrimoto a cierta distancia para no alertar a quien pudiera estar allí. A medida que avanzaba por el camino, noté que los sonidos habituales del bosque nocturno se desvanecían. Ni grillos, ni búhos. Solo el crujir de mis botas sobre la tierra húmeda. No tardé mucho en encontrar el primer indicio. Marcas frescas de neumáticos en el suelo. No era común ver vehículos en esa área. Los caminos eran demasiado estrechos para cualquier camión o jeep. Las huellas parecían recientes, quizás de unas horas antes. Me agaché a inspeccionarlas, y en ese momento percibí un aroma extraño en el aire. Una mezcla de aceite y algo más dulce, químico, que no pude identificar. Avancé con cautela, apagando la linterna para no delatar mi posición. La noche era espesa, pero mis ojos comenzaban a acostumbrarse. Tras unos minutos, divisé algo a lo lejos. Un tenue resplandor rojizo que parpadeaba entre los árboles. Me acerqué en completo silencio, ocultándome detrás de los troncos gruesos. Lo que vi al llegar me heló la sangre. En un claro del bosque había un campamento improvisado. 3 hombres estaban alrededor de un fuego pequeño, armados con rifles. Un cuarto sujeto trabajaba con lo que parecían bidones de gasolina y varios recipientes metálicos. Reconocí el montaje al instante. Estaban cocinando metanfetamina. Mi respiración se volvió más pesada. Sabía que no podía enfrentarme a ellos solo, pero tenía que reportarlo de inmediato. Retrocedí lentamente,
tanteando mi radio con una mano. Cuando la encendí, un chasquido fuerte salió del aparato. Algo falló en el canal, y los hombres voltearon al unísono hacia mi dirección. En un movimiento instintivo, apagué el dispositivo y corrí. Me adentré en el bosque a toda velocidad, confiando en que conocía el terreno, pero el miedo me nublaba la mente. Atravesé ramas y arbustos sin importar los arañazos en mis brazos y rostro. A mis espaldas, escuché voces y el sonido de pasos que me seguían. Sabía que si lograban alcanzarme, no saldría de allí con vida. Después de correr lo que me pareció una eternidad, tropecé con una raíz expuesta y caí de bruces al suelo. Mi linterna rodó varios metros y se apagó. Quedé en completa oscuridad, con el pecho ardiendo y los latidos de mi corazón retumbando en los oídos. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se oían más cerca, acompañados por murmullos que no lograba entender del todo. Apreté el machete con fuerza, sabiendo que sería mi única defensa si me encontraban. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, los pasos se desvanecieron en la distancia. No sabía si me habían perdido o si planeaban rodearme, pero no podía quedarme allí. Me levanté con cuidado y traté de orientarme, pero todo se veía igual. Árboles altos, sombras interminables y una oscuridad que parecía envolverlo todo. Encendí mi linterna de nuevo, rezando para que no atrajera más atención. Decidí caminar hacia el este, donde sabía que eventualmente encontraría un arroyo que podría usar como guía. Sin embargo, después de más de una hora caminando, no encontré nada. Lo extraño era que el terreno no me resultaba familiar. Parecía estar en un lugar completamente diferente al que conocía. Árboles más altos, ramas retorcidas, y un suelo cubierto por una capa de hojas secas que no recordaba haber visto antes. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un crujido, suave pero constante, como si alguien caminara a unos metros detrás de mí. Me detuve y apagué la linterna, tratando de escuchar mejor. El sonido cesó. Di unos pasos más y volvió a aparecer, esta vez más cerca. No podía ser un animal. Los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado humanos. Apresuré el paso, casi corriendo, pero el sonido no se detenía. A cada metro que avanzaba, parecía más cerca. Giré en varias direcciones, tratando de despistarlo, pero fue inútil. Era como si el bosque mismo me estuviera jugando una broma cruel. Finalmente, llegué a una estructura que me resultó extraña. Era una cabaña vieja, prácticamente en ruinas, con ventanas rotas y la puerta entreabierta. No recordaba haber visto nada así en mis patrullas anteriores, pero no tenía opción. Entré y cerré la puerta tras de mí, atrancándola con una silla desvencijada que encontré dentro. El interior era frío y húmedo, con un olor rancio a madera podrida. Revisé cada rincón, asegurándome de que estaba solo. Encontré una mesa cubierta de polvo, algunos utensilios oxidados y una chimenea que no se usaba desde hacía años. Decidí quedarme allí hasta el amanecer, esperando que la luz me ayudara a encontrar el camino de regreso. Mientras me sentaba junto a la pared, con la linterna apagada para ahorrar batería, escuché algo que me hizo temblar. Un golpe suave en la puerta. Fue un toque, pausado y deliberado, como si alguien supiera que estaba dentro. Me acerqué en silencio, cuchillo en mano, y miré por una rendija. No vi nada, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Pasé el resto de la noche sin dormir, apretando el machete y esperando el momento en que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, salí de la cabaña con cautela. No había señales de los hombres, ni de quién hubiera tocado la puerta. Después de caminar por horas, encontré un camino que reconocí. Regresé al puesto base exhausto,
herido y con más preguntas que respuestas. Reporté el campamento, pero cuando el equipo de búsqueda llegó al lugar, no encontraron nada. Ni rastros de los hombres, ni de la cabaña donde pasé la noche. Hasta hoy, sigo sin entender lo que ocurrió esa noche. Pero una cosa es segura: ese bosque guarda secretos que quizás sea mejor no descubrir. Los días que siguieron fueron extraños. A pesar de estar de vuelta en la seguridad del campamento base, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía observando. Intenté continuar con mi rutina habitual, revisar los senderos, tomar notas de los cambios en la fauna y asegurarme de que las áreas protegidas estuvieran en buen estado. Pero cada vez que me adentraba en el bosque, sentía un peso en el aire, una especie de presión que me hacía difícil respirar. Al principio pensé que era paranoia, había pasado por una experiencia traumática, eso era todo. Pero entonces comenzaron las anomalías. El primero en notarlo fue Martín, otro guardaparques con quien compartía turnos. Una tarde, mientras discutíamos los detalles de mi reporte sobre el campamento que había visto, me mencionó algo extraño. «Oye, Esteban, ¿tú llevaste a alguien más a esa zona después de lo que pasó?», me preguntó, con el ceño fruncido. «No, nadie más ha ido». «¿Por qué?». «Ayer encontré unas huellas en el camino al silencio. Eran recientes, pero no se parecían a las tuyas. Más grandes, y había varias, como si fueran 2 o 3 personas. También olía raro, como a químico». No quise preocuparlo más de lo necesario, pero su descripción coincidía con lo que había visto aquella noche. Tal vez los hombres habían vuelto a la zona, o nunca se habían ido del todo. Decidí que era hora de organizar una patrulla más completa, esta vez acompañado, y con el respaldo de las autoridades locales. Una semana después, un grupo de 3 oficiales de policía llegó al campamento. Eran tipos curtidos, acostumbrados a tratar con cazadores furtivos y pequeños traficantes. Los lideraba el comandante Juárez, un hombre robusto, de cabello gris y mirada dura. Juntos, trazamos un plan para recorrer la zona y buscar cualquier señal de actividad ilegal. Nos dividimos en 2 equipos. Juárez y yo tomaríamos el camino principal hacia el silencio, mientras que los otros 2 oficiales revisarían las rutas laterales. Llevábamos radios, linternas y armas cortas, aunque la idea era evitar cualquier enfrentamiento si no era absolutamente necesario. A medida que avanzábamos, el comandante me hizo preguntas sobre lo que había visto. Sus respuestas eran cortas y profesionales, pero noté que mantenía la mano cerca de su pistola todo el tiempo. «¿Estás seguro de que viste a 4 hombres?», preguntó en un momento, rompiendo el silencio. «Sí, eran 4, 3 armados y 1 trabajando con los químicos». «¿Y la cabaña?». «No sé cómo explicarlo, pero juro que estaba ahí. Paredes de madera vieja, casi derrumbándose. Pasé la noche dentro». Juárez asintió, pero no dijo nada más. Su rostro era inescrutable, aunque su silencio hablaba por sí solo. Sabía que no me creía del todo. Tras varias horas de búsqueda, encontramos algo inesperado, un pequeño claro que no aparecía en los mapas. El suelo estaba lleno de cenizas y fragmentos de metal quemado, como si alguien hubiera destruido el campamento deprisa. Había también huellas de neumáticos que llevaban hacia el este, aunque ya estaban desdibujadas por el tiempo. Pero lo más extraño era una serie de marcas en los árboles cercanos, cortes profundos, hechos con machete o alguna herramienta pesada, formando cruces toscas. «¿Qué significa esto?», preguntó Juárez, tocando una de las marcas con el dedo. «No lo sé», respondí, pero en el fondo, algo me decía que eran advertencias. Decidimos seguir las huellas de los neumáticos hasta donde nos fuera posible.
Sin embargo, al cabo de una hora, estas desaparecieron por completo, como si el vehículo hubiera volado o se hubiera desintegrado en el aire. Lo único que quedó fue el eco de nuestros pasos y el susurro del viento entre las ramas. Al final del día, regresamos sin resultados concretos. Los oficiales parecían decepcionados, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Juárez me palmeó el hombro antes de irse. Si vuelves a ver algo, avísanos. Pero, Esteban, cuídate. Hay cosas en estos bosques que no siempre tienen explicación. No supe cómo interpretar sus palabras, pero el mensaje era claro. Estaba solo en esto. Las semanas pasaron y el caso quedó archivado. Sin pruebas contundentes, no había nada que las autoridades pudieran hacer. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Incluso cuando el bosque parecía calmo, podía sentir que algo estaba fuera de lugar. Pequeños detalles. Ramas rotas en lugares donde nadie había pasado, olores extraños en el aire, y una sensación constante de ser observado. Un día, mientras caminaba por un sendero familiar, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era un pedazo de tela azul colgando de una rama baja. Lo reconocí al instante. Era del uniforme que llevaba aquella noche en la que me perdí. Lo raro era que estaba completamente limpio, como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito. Tomé el pedazo de tela y lo guardé en mi mochila. Desde entonces, he tenido cuidado de no patrullar solo cerca del silencio. Pero aún hoy, cada vez que estoy en el bosque, no puedo evitar mirar hacia atrás, porque en algún lugar, entre los árboles, algo sigue esperando. No sé qué es, y quizás nunca lo sepa, pero una cosa es segura. No importa cuántos mapas lleve o cuánto crea conocer el terreno, este lugar guarda secretos que nadie debería intentar desenterrar. Me llamo Tomás Esquivel, y durante los últimos 8 años he trabajado como guardabosques en el Parque Nacional Yellowstone. Este lugar es mi hogar y mi refugio. Las vastas praderas, los imponentes picos de las montañas y las aguas termales humeantes me han enseñado a respetar la naturaleza y sus misterios. Pero lo que viví hace unos años cambió mi perspectiva para siempre. La zona sur del parque, conocida por sus fuentes termales menos transitadas, es una de las áreas más hermosas, pero también la más peligrosa. Las pozas hirvientes y los géiseres que escupen vapor no perdonan errores. Es un lugar donde la tierra respira, caliente y mortal. Las desapariciones ocasionales de mochileros no son raras aquí. Normalmente se atribuyen a descuidos, caídas accidentales o incluso suicidios. Pero en 2018, algo cambió. Durante un periodo de 3 meses, 4 mochileros desaparecieron en una franja de terreno cerca del sistema de aguas termales, conocido como las Pozas del Silencio. Lo llamamos así porque, a diferencia de otros sitios turísticos, aquí no hay multitudes. Ni siquiera el zumbido del viento parece animarse a cruzar esas tierras. Cuando me asignaron investigar los casos, pensé que sería como siempre. Un mapa, unas botas bien ajustadas y un poco de paciencia para encontrar rastros de algún accidente. Pero lo que encontré fue mucho más inquietante. Mi primera tarea fue revisar los reportes de las desapariciones. Los 4 casos compartían algo en común. Todos los mochileros habían ingresado solos al parque, planeando acampar cerca de las Pozas del Silencio. 3 hombres y una mujer, todos experimentados y con suficiente equipo para sobrevivir varios días. Ninguno había vuelto. El último caso, el de un hombre llamado Daniel Farrow, fue el que levantó las alarmas. Su hermana reportó haber recibido un mensaje de texto desde su teléfono diciendo: «Algo no está bien. Creo que alguien me está siguiendo».
El mensaje había sido enviado 2 días antes de que los equipos de rescate comenzaran a buscarlo. Con el apoyo de otros 2 guardabosques, empecé a recorrer el área, buscando pistas. Encontramos una tienda abandonada, parcialmente destruida, cerca de una de las fuentes termales más grandes, pero no había señales del dueño. Los mapas y la brújula aún estaban ahí, junto con su mochila, pero lo más extraño fue que las huellas alrededor del campamento se desvanecían abruptamente a unos 20 metros, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. El tercer día de búsqueda, encontramos algo más perturbador. Siguiendo un sendero poco transitado, dimos con una serie de huellas humanas que parecían recientes. Lo raro era que no estaban solas. Acompañándolas había otras marcas, más profundas, irregulares, como si algo grande y pesado hubiera arrastrado sus extremidades por el suelo. Al estudiar las huellas más de cerca, noté que las marcas humanas no mostraban signos de lucha, como si quien las dejó hubiera caminado tranquilamente al lado de lo que fuera que las acompañaba. Las seguimos por más de 2 kilómetros, hasta que nos llevaron al borde de una poza termal. Aquí las huellas se detuvieron abruptamente, como si los caminantes hubieran saltado al agua hirviente. Era desconcertante. No había señales de calor reciente en el terreno, pero el agua de la poza estaba burbujeando intensamente. Sentí un escalofrío recorrerme, pero lo atribuí al viento frío y al cansancio. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo nos observaba desde los árboles. Esa noche acampamos en un claro cerca del área de las desapariciones. Era una decisión arriesgada, pero queríamos estudiar la zona a fondo al día siguiente. Durante la cena, mis compañeros, Carter y Emily, discutían teorías. Un animal salvaje, tal vez un oso, que había aprendido a acechar humanos. Un fenómeno geotérmico desconocido que atrapaba a los excursionistas en trampas de vapor. Pero yo no podía quitarme de la cabeza las huellas. Había algo extraño en su disposición, en su calma deliberada. A la medianoche, desperté sobresaltado. Había un sonido afuera de la tienda, un crujido suave, como si algo estuviera moviéndose lentamente entre las hojas. Miré hacia el lugar donde dormían mis compañeros y vi que Emily también estaba despierta, con los ojos abiertos de par en par. No dijo nada, pero señalaba hacia la entrada de la tienda. A través del nylon, distinguí una figura alta y oscura, inmóvil como una estatua. No podía ser un oso. La forma era demasiado humanoide. Sentí que mi pecho se comprimía mientras agarraba mi linterna. La encendí de golpe, apuntando hacia la figura, pero no había nada, solo el silencio del bosque. A la mañana siguiente, encontramos algo que no estaba en los mapas, una vieja cabaña de madera, casi oculta por la vegetación. Emily y Carter querían regresar y reportar nuestros hallazgos, pero yo insistí en investigar antes de marcharnos. La cabaña era pequeña, construida con troncos irregulares, y la puerta estaba entreabierta. Dentro, había un desorden total. Trozos de tela, ropa vieja, y lo más extraño, cámaras fotográficas rotas. Parecían recientes, modelos modernos, como los que usarían mochileros. Encontré también un cuaderno lleno de dibujos caóticos, formas humanas alargadas, pozas termales rodeadas de sombras y un mensaje repetido en varias páginas. No sigas las huellas. Emily salió corriendo al ver los dibujos, diciendo que era hora de irnos. Carter y yo la seguimos, pero no antes de notar algo más. Un olor nauseabundo que parecía provenir de una trampilla en el suelo. No tuve el valor de abrirla. Esa misma noche, cuando ya estábamos de vuelta en la estación principal del parque, me quedé despierto revisando las notas y fotos que tomamos durante la expedición.
Había algo en las huellas, en los dibujos y en las historias de las desapariciones que apuntaba a una verdad que nadie quería admitir. Algo en esa parte del parque no era natural. Un mes después, el área de las Pozas del Silencio fue cerrada al público, oficialmente por actividad geotérmica inestable. Pero yo sé que esa no es la verdad. Desde entonces, he evitado esa zona, pero de vez en cuando, en mis patrullajes, siento una mirada fija desde las sombras. No sé qué habita en Yellowstone, pero estoy seguro de algo. No son accidentes. Pensé que había dejado atrás esa experiencia, pero un año después me vi obligado a regresar. A pesar del cierre oficial de las Pozas del Silencio, un grupo de excursionistas ignoró las restricciones y desapareció en la misma zona. Mi supervisor, el jefe Parker, organizó una búsqueda y decidió enviarme como líder del equipo debido a mi experiencia previa. Traté de excusarme, alegando que no estaba preparado, pero Parker no aceptó un no como respuesta. Esta vez, íbamos mejor equipados. Éramos 5 guardabosques, cada uno con radios, GPS y armas de fuego. Aunque las desapariciones de mochileros suelen resolverse con explicaciones terrenales, el recuerdo de la cabaña, las huellas y las extrañas sombras me mantenía en un estado de alerta constante. El primer día de búsqueda fue productivo. Encontramos un campamento abandonado a unos kilómetros del área restringida. Había señales de que los excursionistas habían estado ahí, una fogata apagada, restos de comida y una carpa rota, como si algo hubiera tirado de ella con fuerza. Sin embargo, al igual que la vez anterior, las huellas se detenían de forma abrupta, como si los ocupantes hubieran desaparecido en el aire. Los radios comenzaron a fallar esa tarde, algo que no era inusual en terrenos con formaciones geotérmicas, pero que en este contexto solo aumentó mi nerviosismo. Mientras buscábamos un lugar para acampar, noté que mis compañeros estaban más callados de lo habitual. Nadie mencionaba la posibilidad de algo fuera de lo común, pero todos parecían sentir la misma tensión en el aire. Al segundo día, encontramos algo que no esperaba. Otra cabaña, más grande que la primera. Era evidente que llevaba abandonada décadas. La madera estaba ennegrecida por el tiempo, y un árbol había comenzado a crecer a través del techo. Sin embargo, las marcas en el suelo eran recientes. Alguien había estado ahí. Parker decidió que debíamos investigar. Esta vez no me atreví a entrar primero. Uno de los otros guardabosques, Samuels, tomó la iniciativa. Dentro, encontramos más de lo mismo. Ropa vieja, papeles destrozados, y un olor a podredumbre que se hacía más intenso hacia el fondo. En la pared, alguien había escrito algo diferente. Siempre regresan al agua. El mensaje me heló la sangre. Recordé las pozas termales, las huellas que terminaban junto al agua. Todo parecía apuntar a que, de alguna manera, las desapariciones estaban relacionadas con las fuentes calientes. Esa noche, acampamos cerca de la cabaña. Parker insistió en mantener la búsqueda al día siguiente, pero Samuels estaba nervioso. Decía que sentía que algo nos seguía. Traté de calmarlo, aunque yo también lo sentía. Cada vez que revisaba los alrededores con mi linterna, me parecía ver movimientos en la periferia, pero nunca lograba enfocar nada. A medianoche, los ruidos comenzaron. Al principio, eran crujidos suaves, como ramas rompiéndose bajo algo pesado. Luego, un sonido más inquietante, algo similar a un murmullo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde diferentes direcciones. Nos reunimos alrededor de la fogata, con las armas listas, y permanecimos en silencio, escuchando. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Provenía de algún lugar más allá de la cabaña, hacia las pozas. Era un grito humano, desesperado, pidiendo ayuda. Parker intentó contactar por radio,
pero no obtuvimos respuesta. Siguiendo el sonido, nos dirigimos hacia las fuentes termales. El calor y el vapor dificultaban la visibilidad y el terreno se volvió más traicionero. Finalmente, llegamos a una poza especialmente grande. El agua burbujeaba suavemente, pero el reflejo de nuestras linternas reveló algo que hizo que mi estómago se revolviera. Una mochila flotaba en la superficie. Samuels fue el primero en acercarse, pero al hacerlo, tropezó y cayó al suelo. Al intentar ayudarlo, vi lo que lo había hecho caer. Una serie de huellas en el lodo, grandes y descalzas, iguales a las que había visto el año anterior. Pero esta vez parecían frescas, como si alguien las hubiera dejado minutos antes. Al revisar la mochila, encontramos una identificación. Pertenecía a uno de los excursionistas desaparecidos. Sin embargo, no había rastro de cuerpos ni de más equipo. Regresamos al campamento con la mochila, pero algo había cambiado en nosotros. Nadie hablaba. Todos estaban conscientes de que algo no cuadraba, pero nadie quería admitirlo. Esa noche, los sonidos regresaron, más fuertes, más cercanos. Parecía que algo enorme caminaba alrededor del campamento, pero cuando apuntábamos nuestras linternas, no veíamos nada. Fue entonces cuando Emily, quien había permanecido en silencio todo el día, murmuró algo. Creo que las pozas son una trampa. La idea me pareció absurda, pero había algo en su tono, una convicción que no podía ignorar. Según ella, las fuentes termales no solo eran un peligro natural. Era como si algo usara el agua para atraer y eliminar a quienes se acercaban demasiado. Al amanecer, decidimos abandonar la búsqueda. Mientras recogíamos el campamento, noté algo extraño, una hilera de huellas que no había estado ahí la noche anterior. Se dirigían hacia la cabaña. Contra mi mejor juicio, decidí seguirlas. Dentro encontré algo que no estaba ahí antes. Un mapa rudimentario tallado en la mesa, señalando una poza específica, más al sur. No quise investigar más. Cuando regresamos a la estación, reportamos nuestras observaciones, pero omitimos los detalles más inquietantes. Poco después, las autoridades decidieron cerrar toda el área sur de Yellowstone al público, oficialmente por actividad geotérmica inestable. No he vuelto a esa parte del parque, ni lo haré, pero cada vez que escucho historias de desapariciones en parques nacionales, no puedo evitar pensar en las pozas del silencio y las cosas que vimos allí. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Mi nombre es Samuel Duarte y llevo 10 años trabajando como guardabosques en Yellowstone. Siempre me ha fascinado la idea de proteger la naturaleza, vigilar su equilibrio y asegurarme de que los visitantes disfruten del parque sin perturbarlo demasiado. Es un trabajo solitario a veces, especialmente en las torres de vigilancia remotas, pero siempre me ha gustado ese aislamiento, o al menos me gustaba. Hace un par de años, me asignaron a una torre ubicada en la parte sur del parque, en una región menos transitada. La torre estaba situada sobre una colina que ofrecía una vista impresionante de un valle cubierto de pinos. Desde allí podía observar kilómetros de senderos, montañas a lo lejos y un río que serpenteaba como una cinta plateada en el horizonte. Mi trabajo era sencillo: monitorear las cámaras de seguridad instaladas en los senderos principales, patrullar las rutas cuando era necesario y reportar cualquier anomalía. La mayor parte del tiempo, lo más emocionante que veía era un oso hurgando en busca de comida
o un grupo de alces cruzando un claro. Todo cambió durante un verano particularmente caluroso. Una tarde, mientras revisaba las imágenes de las cámaras, noté algo extraño. Una de las cámaras, ubicada cerca de un sendero poco transitado, mostró un movimiento brusco, como si alguien hubiera golpeado el poste. El video se distorsionó durante unos segundos antes de que la transmisión se estabilizara. Revisé el historial, pero no vi a nadie pasar. Lo único que aparecía era un ciervo parado en el sendero, inmóvil, mirando hacia la cámara. Lo curioso era que, después de la distorsión, el ciervo había desaparecido del cuadro. No caminó fuera de la toma, simplemente ya no estaba. Lo mencioné en mi informe diario, pero no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez el animal había saltado fuera del campo de visión justo durante el glitch. No sería la primera vez que las cámaras mostraban fallos técnicos. Sin embargo, la imagen del ciervo mirando directamente a la cámara, con esos ojos vacíos e inexpresivos, quedó grabada en mi mente. A los pocos días, el patrón se repitió. Esta vez, en una cámara ubicada en una zona más boscosa. Un lobo apareció en la toma, caminando lentamente por el sendero. De repente, la imagen se volvió borrosa, como si alguien hubiera movido la cámara violentamente. Cuando la transmisión volvió a ser clara, el lobo ya no estaba. De nuevo, no había rastro de hacia dónde había ido. Algo no cuadraba. Los animales no suelen desaparecer así, y mucho menos en una fracción de segundo. Decidí hacer una inspección en persona. Tomé mi equipo y caminé hasta la ubicación de la primera cámara. Todo parecía normal. El poste estaba intacto, y no había señales de que hubiera sido golpeado. Sin embargo, al examinar el área, noté que el suelo tenía marcas extrañas. Las hojas y la tierra estaban removidas en un círculo perfecto, como si algo pesado hubiera aterrizado allí. No eran huellas de animales. Más bien parecía que alguien había girado un taladro gigante en el suelo. Esa noche, mientras revisaba más grabaciones, encontré un tercer caso. Un oso apareció en el cuadro, caminando tranquilamente. Luego, la distorsión. Esta vez, la imagen se llenó de estática, y se escuchó un sonido extraño, un zumbido bajo, como si el micrófono de la cámara hubiera captado algo que no debería estar allí. Cuando la imagen volvió, el oso ya no estaba. Sentí un escalofrío. Esta vez, revisé las grabaciones en cámara lenta. Lo que vi me hizo retroceder en mi silla. Justo antes de que la imagen se distorsionara, parecía haber algo detrás del oso. Era difícil de describir, porque la figura era borrosa, como si no perteneciera al entorno. No era humano ni animal. Era una sombra alargada, algo que parecía ondular como el humo. Pero antes de que pudiera analizarla más, desapareció junto con el oso. Decidí informar a mis superiores. Les envié las grabaciones y expliqué lo que había visto, pero la respuesta fue frustrante. Dijeron que probablemente se trataba de fallos técnicos en las cámaras, combinados con comportamientos normales de los animales. Me sugirieron que revisara el equipo y no me preocupara demasiado. Pero yo sabía que algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicarse con fallos técnicos. Las cosas empeoraron cuando comencé a escuchar sonidos extraños durante la noche. Desde la torre, podía oír ruidos en el bosque, ramas quebrándose, zumbidos bajos que parecían viajar con el viento y, a veces, algo parecido a un crujido metálico, como si alguien estuviera moviendo enormes cadenas. No había señales de animales, ni siquiera los búhos que solían ulular cerca. Unos días después, mientras patrullaba un sendero al atardecer, vi algo que nunca olvidaré. Había llegado al lugar donde desapareció el lobo y estaba revisando el área en busca de más marcas extrañas.
De repente, el bosque se volvió inquietantemente silencioso. Incluso el viento pareció detenerse. Entonces lo vi, una figura oscura, delgada y alta, moviéndose entre los árboles. No caminaba como un humano ni como un animal. Se deslizaba, casi flotando, a una velocidad imposible. No sé cómo describirlo con precisión. Su forma parecía cambiar, como si no tuviera un contorno definido. Lo seguí con la mirada, paralizado por el miedo. Pero en cuanto intenté moverme, la figura se detuvo y giró hacia mí. No tenía rostro, pero sentí como si estuviera mirándome directamente. Luego, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un zumbido que hizo vibrar el aire a mi alrededor. Después de ese encuentro, empecé a notar que algo estaba interfiriendo con mis equipos. Las cámaras comenzaban a fallar con más frecuencia, mostrando imágenes borrosas y sonidos distorsionados. Incluso mi radio emitía ruidos extraños, como si algo estuviera intentando comunicarse a través de ella. Una noche, mientras revisaba las grabaciones más recientes, encontré algo que me dejó sin aliento. En una de las cámaras que aún funcionaba correctamente, apareció mi torre de vigilancia, grabada desde la distancia. No había ninguna cámara instalada en esa dirección, pero ahí estaba, mi torre, con la luz encendida y yo moviéndome dentro de ella. La grabación terminó abruptamente con el mismo zumbido que había escuchado antes. No sé qué está pasando en el parque, pero algo en este lugar no es normal. He intentado hablar con otros guardabosques, pero nadie parece tomarme en serio. Algunos creen que estoy exagerando, que el aislamiento me está afectando. Pero yo sé lo que vi, y sé que algo, o alguien, está vigilándome tanto como yo vigilo este bosque. Han pasado semanas desde mi último informe. Ahora, cada vez que miro por la ventana de la torre, siento que esa figura podría estar allí, escondida entre los árboles, esperando. No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí, pero una cosa es segura. Yellowstone no es solo un parque, es un lugar donde algo antiguo y desconocido aún se esconde, observando desde las sombras. Decidí quedarme, al menos por un tiempo, para intentar entender lo que estaba pasando. Era difícil conciliar el sueño en la torre. Cada noche, los zumbidos regresaban, acompañados por el crujir de ramas o ruidos metálicos en la distancia. Empecé a evitar apagar las luces del interior. No soportaba la idea de quedarme en la oscuridad, mirando por la ventana hacia la negrura del bosque. Unos días después del incidente de la grabación, el supervisor del parque, el señor Hensley, se presentó en la torre para una visita de rutina. Era un hombre de unos 50 años, con un porte tranquilo y profesional. Mientras subía los escalones, oí cómo tarareaba una melodía despreocupada, ajena al peso que sentía en el aire. «Samuel, he oído que has estado preocupado por algunas anomalías en las cámaras», dijo, una vez que se acomodó en la pequeña silla de madera que tenía para las visitas. Me esforcé por mantenerme calmado. Saqué las grabaciones más recientes, incluyendo el video de la cámara que apuntaba directamente a mi torre. Se lo mostré, señalando los momentos clave, las distorsiones, las desapariciones de los animales, la figura oscura en el bosque. Hensley observó con atención, pero su expresión permaneció neutral. Cuando terminó de ver los videos, se cruzó de brazos y suspiró. «Esto es interesante», dijo, pausando como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Pero no es la primera vez que alguien reporta cosas como estas en esta parte del parque». Levanté la mirada, sorprendido. «¿Qué quiere decir? ¿Ha pasado antes?», pregunté. Hensley se inclinó hacia adelante,
apoyando los codos en sus rodillas. No te voy a mentir, Samuel. Estas áreas remotas tienen una reputación entre los guardabosques. Hay historias que circulan, especialmente sobre esta región. Gente que escucha sonidos extraños, cámaras que fallan, desapariciones de animales, incluso visitantes que aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. ¿Y qué hacen con esos reportes? Insistí. Hensley se encogió de hombros. Generalmente, nada. La mayoría de las veces lo atribuimos a fallos técnicos, aislamiento o la imaginación de las personas. Pero lo que has captado aquí... Volvió a mirar la pantalla, señalando el video de la torre. Esto no es fácil de ignorar. Su respuesta no me tranquilizó. Si estas cosas llevaban años ocurriendo y nadie había hecho nada, ¿qué esperanza tenía yo de obtener respuestas? Antes de irse, Hensley me dejó un consejo que sonaba más a advertencia. Si notas algo más raro, Samuel, no intentes investigarlo solo. No sabemos lo que hay ahí fuera. Los días siguientes pasaron con una sensación de constante vigilancia. Cada vez que salía a patrullar, sentía que algo me seguía. Nunca veía nada directamente, pero siempre había un crujido de ramas justo fuera de mi campo de visión, una sombra que parecía moverse entre los árboles. Una noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo que me hizo congelarme. En una de las grabaciones más recientes, apareció una figura humana caminando por un sendero remoto. No llevaba mochila ni equipo, algo raro para un visitante en esa zona. Sus movimientos eran extraños, casi robóticos, como si no estuviera del todo en control de su cuerpo. La grabación mostró cómo se detenía de repente y miraba directamente hacia la cámara. No tenía rasgos distinguibles. Su rostro era pálido y liso, como si estuviera cubierto por una máscara. Entonces ocurrió lo mismo de siempre. La imagen se distorsionó, un zumbido llenó el audio, y cuando la cámara volvió a enfocar, la figura ya no estaba. Rebobiné el video una y otra vez, intentando captar más detalles. Pero cada vez que la figura desaparecía, el video parecía saltarse unos segundos, como si alguien hubiera borrado ese momento exacto. Esa noche no dormí. La sensación de que esa figura estaba más cerca de lo que creía me atormentaba. Decidí salir al día siguiente para inspeccionar el sendero donde apareció la figura. No era prudente ir solo, pero no podía quedarme sin hacer nada. Tomé una linterna, mi radio y una pistola de bengalas, algo que los guardabosques llevamos para emergencias. El sendero estaba envuelto en una niebla ligera cuando llegué. La atmósfera era inquietante y el silencio parecía absoluto, como si el bosque mismo contuviera el aliento. Avancé lentamente, buscando cualquier rastro. Encontré las mismas marcas circulares en el suelo que había visto antes, pero esta vez eran más profundas, como si algo pesado hubiera estado allí por más tiempo. Mientras examinaba las marcas, un zumbido llenó el aire. Era bajo, casi imperceptible al principio, pero fue subiendo de intensidad. Sentí cómo los pelos de mi nuca se erizaban. Giré en todas direcciones, apuntando con la linterna, pero no había nada. Entonces lo vi. Entre los árboles, a unos 20 metros de distancia, estaba la figura. Alta, delgada, con ese rostro liso que parecía absorber la poca luz que había. No se movía, solo me miraba, si es que podía llamarse mirar a esa ausencia de ojos. El zumbido se intensificó y sentí un peso en el pecho, como si el aire a mi alrededor se volviera denso. Retrocedí un paso y la figura avanzó un paso. Levanté la bengala y disparé hacia el cielo, iluminando el bosque con un destello rojo brillante. Cuando miré hacia el lugar donde estaba la figura, había desaparecido. Esa fue la última vez que vi algo directamente.
Presenté un informe detallado a Hensley, quien lo recibió con la misma calma imperturbable. Me dijo que haría lo posible por investigar, pero su tono me hizo entender que no tenía intención de llegar al fondo del asunto. Poco después, solicité un traslado. No podía quedarme más tiempo en esa torre, sabiendo que algo seguía allá afuera, vigilándome desde las sombras. Hasta el día de hoy, las cámaras en Yellowstone siguen mostrando fallos esporádicos, animales que desaparecen, zumbidos inexplicables, figuras que no deberían estar allí. Nadie ha dado una respuesta definitiva, pero cada vez que pienso en esos días, siento un escalofrío que no puedo ignorar. Porque aunque he dejado ese lugar atrás,